Amén. Bueno, gracias Señor porque me alegra poder ver a muchos hermanos que hace tiempo no veía. Al hermano Fernando también, que bueno, siempre lo estoy viendo por Zoom. La verdad no, no participo mucho de las reuniones por Zoom, salvo que esté muy pendiente, ¿cierto? Pero por lo general estoy por YouTube escuchándolo, lo estoy viendo. Al hermano Pancho, que hace tiempo que está ahí, que pensaba que andaba en Miami por ahí paseándose, ¿cierto, hermano? Esa, esas bromas así con el hermano Pancho siempre las hacíamos cuando nos veíamos y tal, así que un saludo, hermano, me alegro de verlo. Y bueno, a todos los hermanos en general, ¿cierto? A los hermanos de los Vilos también hay tiempo que no los veía, y hay muchos hermanos también que a otros hermanos que los veo casi siempre, ¿cierto? Al hermano Pablo, al hermano Eladia, y al hermano Richard, ¿cierto? A la hermana Mirta, a Cintia, mi novia. Bueno, eh, el Señor hace mucho tiempo a mí me tocó con una palabra en especial, que es en realidad un libro. Cuando uno es joven, por lo general, tiende a pensar que pasa por muchos problemas, ¿cierto? En la sociedad, sobre todo, de hoy en día, en la juventud afronta muchos problemas. Y muchas veces, siendo joven, uno piensa que está pasando, pero por lo peor de lo peor. Y muchas veces uno no analiza las cosas que los papás o los abuelitos de uno le dicen. No toma atención a esos consejos. Y en mi caso, yo sentía que estaba pasando por lo más terrible, que mi vida era un desastre, que todo el mundo conspiraba contra mí, en fin. Y mi tata, que realmente no es mi tata sanguíneo, pero para mí es mi tata igualmente, por lo que él crió, por lo que él me inculcó, ¿cierto? Que sobre todo fue la palabra del Señor. Fue un libro en particular, que fue el libro de Job, ¿ya? Ese libro para mí es un libro muy especial, porque al leer yo ese libro me di cuenta de las cosas que había vivido Job y de las cosas que yo estaba viviendo, que las mías ni siquiera eran comparables ante lo que había vivido Job. Que no quiere decir que los problemas de cada uno de nosotros no sean importantes para Dios, ¿ya? Sino que eso me hizo reflexionar y decir, gracias Dios por lo que tengo. Me hizo reflexionar el lado opuesto de la situación que estaba viviendo. En vez de ver el vaso medio vacío, estaba viendo el vaso medio lleno. Entonces, hoy quiero hablarles de este libro. Y para mí fue muy lindo, muy especial cuando el hermano Romeo, ¿cierto? Compartió sobre este libro. Y yo quiero compartirles también sobre esta situación. Una vez compartí enfocado a las tres esferas del alma, que también las vamos a mencionar, ¿ya? Por temas de hora, vamos a ir viendo de a poquito, pero si el Señor lo permite, así como lo ha hecho con otros hermanos, ir viendo paso a paso este libro. El libro de Job, a grande escala, si yo le preguntara a cualquier hermano de aquí, probablemente me haría la referencia a lo que yo estoy diciendo, el sufrimiento de Job, ¿cierto? Lo que él vivió. Y ese sería el enfoque principal. El hermano Romeo nos hablaba de dos puntos de vista, ¿cierto? O sea, de cómo los hermanos o muchos escritores, ¿cierto? Muchos lectores hacían diferencia a este libro. Una es la forma textual del cual se explica el libro de Job, ¿ya? El libro de Job podemos leerlo de forma textual y podemos analizar cada una de las formas textuales que vive Job. Y la otra forma es espiritualmente hablando. La llave del libro de Job o la clave del libro de Job, el centro del libro de Job, no se basa en el sufrimiento. Si se basara en el sufrimiento, no tendríamos la cantidad de capítulos que tiene el libro de Job. El libro de Job es la llave a los siguientes tres libros que han de continuar, ¿ya? Los libros poéticos. Muchos pensarán que los libros poéticos vienen con salmos, proverbios y cantar de los cantares, pero la llave o el que inicia el libro o sea, esta sección poética, ¿cierto? Es el libro de Job, ¿ya? Donde vamos a ver que hay alrededor de 41 capítulos, si es que mal no recuerdo, 42 capítulos, solamente en poesía, ¿ya? Solamente en poesía. Entonces quiero tocar este libro y espero que el Señor permita en el futuro también poder ir avanzando poco a poco.
Entonces, una vez explicado esto, si no es el sufrimiento el punto clave de este libro, si no es el sufrimiento en lo cual se enfoca el libro de Job, entonces ¿en qué es? ¿En qué se enfoca el libro de Job? Si podemos ver todas las penurias que puede pasar Job, si vemos que él es considerado un hombre justo, ¿por qué pasa por todas estas cosas? Podemos ver, por ejemplo, la, el mal sobre un hombre justo. Ese podría ser un título para el libro de Job. Pero hay un trasfondo después de todo esto. Hay un trasfondo que se ve en el último versículo donde termina la forma poética del libro de Job. Y es el yo mismo, ¿ya? El libro de Job, lo que sucede en el libro de Job es solamente para destruir la imagen que Job tenía de sí mismo. El único problema, por así decirlo, que podríamos ver en Job era básicamente en que él se autojustificaba por las cosas que él hacía pensando que era por mérito de él, ¿ya? ¿Y por qué podemos decir esto? Porque en ese versículo que vamos a leer en un momento más tarde, se dice, me aborrezco, ¿cierto? Y aborrecer tiene que ver con un tema de imagen, ¿ya? Ese era su ídolo, ese era su idolatría, su propio yo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a leer en el libro de Job. En el versículo 1, vamos a ver un poco lo que era el Job, básicamente, ¿ya? Como dije, yo alguna vez leí este libro, lo estudié y estudié las tres esferas del alma, pero muy rápidamente. Fue en un compartir que tuvimos, en uno de los primeros compartir que hubo en Maipú, de mi parte hace como 2 o 3 años atrás, ¿ya? Dice, hubo en tierra de Uz, Job 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ya, analicemos primero la situación. Si nosotros vemos la cantidad de cosas que tiene Job, los hijos, la cantidad de terreno, ¿cierto? Los bueyes, todo, absolutamente todo, podríamos hablar de que Job era un hombre muy bendecido, ¿cierto? Y aquí la palabra no es alguien que lo describa, sino que es el mismo Señor que habla y dice, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, ¿ya? Y eso era para ponerlo un poco en contexto. Era un hombre muy bendecido, para que tengan como la visión clara. Era un hombre que no tenía que pasar, o que, si uno podría decir, no tenía por dónde sufrir todos los males que sufrió, ¿ya? Eso quiero que quede bien en claro. Eh, en el versículo 5, por ejemplo, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Entonces, además de todo lo que dije, ¿cierto? De las bendiciones que tenía Job, ¿cierto? Y el poder siendo uno de los más grandes, si es que no el más grande de todos los orientales. Además, él se preocupaba por sus hijos, porque él decía, bueno, a lo mejor mis hijos están pecando, por tanto yo voy y ofrezco, ¿cierto? Y me preocupo por mis hijos y los trato de ofrecer holocausto, ¿cierto? Conforme al número de todos ellos. Entonces también se preocupaba por sus hijos. O sea, no era solamente que giraba en torno a él lo que él hacía, sino que también en torno a aquellos que amaba. Entonces, aquí viene algo interesante. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear... Disculpe, ahora sí. Dice, de rodear la tierra. Estoy ahí leyendo el versículo 6 en adelante. De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí podemos ver que no es algo que el autor del libro de Job, ¿cierto? O Job mismo se autodefina como un hombre perfecto, sino que es Dios mismo que le dice a Satanás, que es algo que también llama la atención, que en esta reunión, ¿cierto? Aparezca Satanás y converse con Dios, ¿cierto? O sea, como que aparece y Dios le dirige la palabra a Satanás. Es algo que llama mucho la atención. Pero sucede.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Apartado del mal, ¿cierto? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre esta tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ya, aquí vamos a ver muchas cosas, ¿cierto? De cómo va sucediendo esta relación, esta conversación entre Jehová y Satanás en causa de Job. Job, recordemos que aquí no tiene nada que ver en este asunto como en esta conversación. Es una conversación entre Dios y Satanás. Y Dios mismo le presenta a Satanás a Job, ¿cierto? Él mismo lo presenta y le dice, mira, aquí está este siervo. Imagínense en este caso, cualquiera de ustedes, por ejemplo, dijera, el hermano eh, Carlos Bastía está aquí, ¿no lo has visto? O al hermano Humberto, está aquí, ¿no lo has visto? Es como si Dios nos pusiera delante de esta situación, en esta situación. Entonces Satanás hace algo muy interesante. ¿En qué sentido? En que él dice, si tu mano lo tocara, diciéndole a Dios, ¿cierto? No sucedería esto y blasfemaría contra ti. ¿Y qué es lo que sucede? Dios le da autorización para que Satanás toque ciertas cosas. Y después vamos a ir viendo que las cosas van a ir aumentando. Pero o sea, menciono esto para que quede en claro algo. Aquí estoy tocando el punto de vista terrenal, el punto de vista de las cosas materiales, de los bienes, de que él era realmente un hombre perfecto o recto, ¿cierto?, delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es el punto ahora? Si al principio yo mencioné que el tema terrenal o las cosas terrenales no era el punto de partida, no era el punto clave de este libro, entonces, ¿qué lo es? Hay algo que nosotros tenemos que tener en consideración y que se llama una palabra clave, que es filiación, ¿ya? Que tiene que ver, que es la relación entre el hijo y el padre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está este escenario, ¿cierto? Donde Dios pone a Job delante de Satanás. Esta relación entre Dios y Job luego se va a ir en aumento, luego se va a presentar y va a ir creciendo. Entonces, quiero leer el siguiente versículo, y aquí me voy a saltar al Nuevo Testamento. Dice en Filipenses 3. En Filipenses 3:14. Aquí hablando Pablo, dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Dice lo siguiente. ¿Por qué leo este versículo? Acá la palabra supremo proviene de ascensión, ¿ya? Esta palabra supremo en este versículo de Filipenses tiene que ver con ascensión. Ascensión podemos compararla con la palabra, por ejemplo, de ascender, ¿cierto? Y por ejemplo, o en realidad de un ascensor, decía el hermano Romeo, lo ponía en esa comparación, donde sabemos cuál es el rol que cumple, que es subir, o sea, es de llevarnos de un nivel a otro, ya sea de arriba, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Cuando uno va a tomar un ascensor, puede subir o puede bajar. En el caso de la palabra de Dios, no tiene este término de subir o bajar, ¿cierto? Sino que tiene que ver con una forma de ir en ascensión constantemente. Y en el libro de Job no es la excepción. Entonces quiero presentar la siguiente pantalla, que Felipe me dio la autorización, así que lo vamos a hacer. No sé si se verá. Ahora, no sé si se ve. ¿Se ve? Yo Sí no se lo ve, veo. sí Ya, se ve. gracias. Perfecto. Esta es la estructura del libro de Job. ¿Ya? Es la siguiente situación. Dios, ¿cierto? Tiene esta conversación, y esto es interesante porque Dios no tiene en ningún momento, y lo mencioné, ¿cierto? Que no tiene en ningún momento comunicación con Job, sino que tiene esta comunicación y esta conversación con Satanás. Pero en ningún momento conversa con Job, o sea, en ningún momento tiene esta relación directa con Job en estos momentos. Pero, llegado un momento, Dios habla con Job. Y la forma en que habla con Job es una forma de tornado, por así decirlo, el cual siempre va de abajo hacia arriba.
Es decir, que si usted pone algo, de hecho, si usted ha visto, por ejemplo, los videos, no sé, en Estados Unidos, ¿cierto? De los tornados, de los remolinos, siempre van las cosas, por ejemplo, toma algún tornado y siempre va hacia arriba, siempre va creciendo. Y este es la misma estructura que tiene el libro de Job. Entonces, vamos a ver muchas cosas aquí, como ven ustedes, va de abajo hacia arriba. Dice, el discurso, que va a ser la primera serie, son tres en realidad, son tres discursos, tres series de discursos. El discurso de desafío de Job, ¿cierto? Que tiene que ver con una cosa personal donde él responde, el discurso de Eliú, el discurso de Dios, y finalmente el versículo con el cual va terminando, que tiene que ver con un nuevo Job, el decir, más ahora mis ojos te ven. Que eso se encuentra en el versículo 42, y ahí lo vamos a ir analizando. Entonces, yo dije, ¿cierto? Y para no quedar de mentiroso, por así decirlo, que el libro de Job era el primer libro poético de la Biblia. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 2, vamos a ver una narración que tiene que ver básicamente cómo Dios narra, o sea, la palabra narra, la situación de Job, ¿cierto? Vimos que él era un hombre justo, que tenía muchos bienes, la conversación de Dios con Satanás, ¿cierto? Y hay una narración. Pero si nosotros nos vamos al capítulo 3, vamos a notar que el libro de Job comienza a ser narrado de una forma poética. 3:1 dice, y aquí viene el cómo va creciendo, ¿cierto? Dice, hijo mío, no te olvides de... disculpen, estaba leyendo Proverbios. Adelante. Dice, tres uno. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó, y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea que el día sombrío no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en los tinieblas, sombra de muerte, reposo sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Y así empieza esta narración poética, podríamos decirlo. No empieza de la mejor manera. Nosotros cuando tornamos, por ejemplo, el tema de la poesía, el tema de la narración poética, siempre la asociamos, por ejemplo, a cosas lindas, siempre la asociamos a un parecer, ¿cierto? Más bien de alabanza, ¿cierto? Más bien de agradecimiento, de enamoramiento, ¿cierto? Pero en este caso vemos que el libro de Job no empieza de esa manera, sino que empieza de toda la forma contraria. Voy a dejar de compartir pantalla. Luego, si quieren, pueden ver esto que tenemos aquí presente, para poder verlo a todos. Y tiene que ver con un tema de básicamente eso, ¿cierto? Pudimos ver, por ejemplo, que este libro poético avanza, ¿cierto? Conforme va ocurriendo el libro de Job. ¿Y por qué tiene que ver esta relación con nosotros hoy en día? ¿Y por qué la quiero presentar y por qué lo quise presentar? Tiene que ver por todo lo que estamos viviendo. Muchos hermanos hablaban de las pruebas, las dificultades, ¿cierto? Escuchábamos a nuestra hermana sobre las necesidades que tenía, podemos ver las necesidades de nuestro hermano Francisco, ¿cierto? Y muchas otras necesidades que pueden pasar cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser conscientes de algo, de que el Señor jamás nos deja de lado, jamás nos abandona, ¿ya? Y que siempre tiene un propósito de fondo, siempre tiene algo con que trabajar a nosotros. Y si hay algo, por ejemplo, que yo puedo dar a luz y puedo dar gracias al Señor, por ejemplo, por nuestro hermano Francisco, es que Él cada día manda un versículo y un pasaje de aliento, ¿cierto? De oración al grupo. Y es algo que nos hace crecer, al menos a mí me llena mucho. Y me da muchas ganas de agradecer, porque es algo que nos va motivando a nosotros cada día. Entonces, este libro particularmente es un libro que nosotros podemos ver muy sufrido terrenalmente, pero espiritualmente es algo muy hermoso. Entonces, la filiación, esta palabra filiación que tiene que ver y que significa relación de padre e hijo, tiene que ver una relación directa de Dios con Job, ¿ya?
Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo se va narrando esta historia. La primera serie, el primer discurso, bueno, vamos a presentar a los amigos de Job, ¿ya? Que básicamente, como dice el hermano, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Porque los amigos de Job básicamente no iban a ayudar, sino que iban básicamente como a criticar o a juzgar, o mejor dicho, en vez de darle apoyo moral, iban a hundirlo más. No buscaban sacarlo adelante. Y que muchas veces nosotros también cometemos errores como cristianos en torno no solamente a nuestro propio ambiente, sino que en torno, o sea, a nuestro propio ambiente como cristianos, como hermanos, sino que a nuestro ambiente que nos rodea en general en el mundo. Muchas veces no buscamos la solución o no buscamos tratar de animar a una persona, sino que tratamos de decirle, mira, si tú estás pasando por esto es porque hiciste esto mal, cuando realmente no debiésemos hacer eso. Si nosotros sabemos que la persona está pasando por algo, no debiésemos señalárselo ni sacárselo en cara, sino que hacer todo lo contrario, levantarlo y ayudarlo. Y eso es algo que los amigos de Job no hacen. Entonces, vamos a presentar a estos tres amigos, ¿cierto? Que son Elifaz, es el primero que empieza con este discurso, y dice lo siguiente: Elifaz temanita, y dijo, respondiendo a Job, si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezabas enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Más ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientes, y cuando has llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios, tu confianza, no es tu esperanza de la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? Y ¿en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En mis imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedó, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí que su siervo no confía y notó la necesidad de sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en los polvos y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin saber quién repare en ellos su hermosura. ¿No se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido? Si vemos este discurso o esta respuesta que le da cierto Elifaz a Job, podríamos incluso pensar que lo que está diciendo es correcto, ¿cierto? O sea, de las cosas que él ha hecho, o sea, si realmente lo ha hecho, no debiese estar pasando por esa situación. Inclusive dice ahí en el versículo 17, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Haciendo referencia a Job. Recordemos que al principio del libro de Job, Dios había mencionado que él era un hombre justo y perfecto, ¿cierto? Entonces ahora Elifaz le saca en cara a Job y le dice, mira, ¿será el hombre más justo y más perfecto que aquel que lo creó? Entonces, es algo que realmente es cierto. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno puede ser más perfecto que nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera Moisés, Elías, nadie. Ninguno podía ser tan perfecto. No solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero el papel de sus amigos, de los que tenían que ser sus amigos, no era el de juzgar a Job, no era el de condenar a Job, ni llevarlo hacia abajo ni sacarle en cara todas estas cosas, sino que el trabajo de ellos realmente era ir en pos de apoyo, en pos de alentarnos. Inclusive al principio podríamos ver que están diciendo que nosotros podríamos decir, ¿acaso Dios dejará caer al justo? ¿Acaso Dios dejará de caer a algunos de sus hijos? Y nosotros nos podríamos decir eso a nosotros mismos. Por ejemplo, yo podría decirle al hermano Francisco, hermano, ¿acaso Dios va a desamparar a un justo? Y eso es una frase de aliento, porque yo le decía, Dios es fiel, ¿cierto? Y hasta ahí estaría bien. Pero todo lo que concluye después de esa frase
viene siendo un juicio, ¿ya? Algo que no alimenta el alma, que no hace que fluya como tiene que ser. Entonces es algo que tenemos que tener la atención en ello. No quiero tocar las esferas del alma. Ya dije que cada uno de los amigos de Job representa, representa tres esferas del alma. Los tres amigos, cada amigo representa una, ¿ya? Y Eliú viene representando al Espíritu Santo. Pero no quiero enfocarme en eso ahora, sino que quiero enfocarme a grandes rasgos en estos discursos. Entonces, en estos tres discursos que vimos al principio, que viene siendo estas tres series de discursos, de los amigos, ¿cierto? Y de la respuesta de Job hacia ellos, porque Job también respondía. Viene el discurso de desafío de Job, que viene siendo 2 capítulos completos, del 29 al 31, y tiene que ver básicamente con que Job colapsa, ¿no? O sea, de todas las cosas que sus amigos le están diciendo, en vez de liberarlo, ¿cierto? En vez de abrirle la mente y dejar que el Señor le responda lo que tiene que responderle, él comienza de una forma desafiante. Yo recuerdo al hermano Romeo que decía, hay 2 formas de orar, con las manos abiertas hacia arriba o con las manos cerradas. Dígame usted cuál es la forma eficiente, cuál es la única forma de orar al Señor, si estamos pasando por un momento de prueba, de aflicción. Aquí tiene que ver con las esferas del alma, pero nuestro enojo muchas veces, nuestra situación que podamos estar viviendo, nuestra desesperanza, nuestra angustia, que a lo mejor, no sé, estamos pasando por muchos problemas económicos, laborales, que no tengo tiempo y que estamos tan enojados que de repente sentimos que el Señor nos llama, pero no podemos actuar y nos sentimos tan frustrados que muchas veces oramos con los puños cerrados, en forma desafiante. De decir, ¿por qué no puedo? ¿Por qué me dices que haga esto si no puedo hacerlo? Cuando la forma de orar de nosotros debe ser con las manos abiertas. Esta es una forma simbólica, pero de orar con las manos abiertas. Nosotros sabemos que nosotros alzamos manos, ¿cierto? Cuando dice, por ejemplo, alzamos manos santas, de manera abierta, de manera rendida ante nuestro Señor. Y en este caso, Job no estaba orando o no estaba narrando lo que él sentía de una forma abierta, de una forma que quería aceptar lo que estaba sucediendo o aceptar el mensaje de Dios o recurrir a la ayuda de Dios, sino que estaba de una forma desafiante. Y por ejemplo, para ir leyendo o mencionar una pequeña parte, se encuentra en Job 29, donde comienza este discurso desafiante, que empieza a recordar las cosas antiguas. Dice, por ejemplo, en el versículo 30, o sea, en el capítulo 30, versículo 1, dice, por ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría? Ni aun las fuerzas de sus manos no tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto, recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre la gente y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Fragaban entre las matas. Versículo 8. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajo que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aun mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mis sendas desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se resolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Versículo 20. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro, clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. ¿No lloré yo al afligido
y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Podemos haber, bueno, ahí, bueno, aquí recordar, desde el versículo 3 en adelante, todo esto es una forma poética, ¿ya? Yo lo estoy leyendo de corrido, pero todo este libro es una forma poética. Para los que escriben poemas, por ejemplo, bueno, Cintia escribe poemas, para todos los que escriben poemas, saben que al momento de escribir una narrativa, un poema, una lírica, hay un sentimiento, hay algo que uno plasma, que el autor plasma en ese libro, en esa escritura. Y es algo que nace del corazón. No es algo que se toma a la ligera, no es algo que uno lea a la ligera, sino que es algo que tiene que ver con los sentimientos. Por tanto, el libro de Job debiese ser así. Yo lo estoy leyendo de corrido, ¿cierto? A grandes rasgos, pero si usted tiene la oportunidad de leer este libro de forma poética, créame que va a ser muy hermoso porque va a poder, inclusive los libros, los salmos, los proverbios, va a poder notar esta diferencia en cuanto a la intención del autor. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando dice en el versículo 20, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Dígame, hermano, ¿será esa la forma correcta de orar al Señor? ¿Será esa forma la forma correcta de decirle al Señor, por favor, óyeme? Es como que si nuestro clamor, es como si nuestra oración en algún momento cesase porque no vemos respuestas de Él. Podemos ver el caso de nuestra hermana que decía, los hermanos ancianos oraron, los hermanos que estaban ahí oraron y sentí que el Señor respondió inmediatamente. Y es algo hermoso cuando eso sucede, pero no tenemos que dejar desviar nuestra atención en el Señor si la respuesta no es inmediata. Puede que pase un día, puede que pasen 2 días, puede que pase una semana, puede que pase un año, para que la oración que nosotros estamos haciendo sea, o sea, no es que sea escuchada, sino que sea, sea cumplida por nuestro Señor. Por ejemplo, yo recuerdo, y el hermano Pablo me imagino que debe tenerlo por ahí, un libro de oraciones, donde se escribían las oraciones en el libro, y cada oración se escribía en cuanto a la petición, y se oraba, y se oraba, y se oraba. Y hay un hermano que no recuerdo el nombre de él, pero que anotaba por ejemplo, esta petición de oración tal día, y oraba, y oraba, y oraba, y oraba, y anotaba el inicio de esta oración y el fin cuando la oración era escuchada, y oraba cada día hasta que esa oración era respondida. Y es algo que debiese ser en nuestra vida, pero no como ocurrió con Job, que es cierto que de forma amenazante le dice, no me atiendes, no me escuchas, ¿cierto? Tu mano pusiste contra mí. No es una forma correcta de hacerlo. Es como dije al principio, con las manos abiertas es la forma adecuada en la cual tenemos que acudir a nuestro Señor. Y con la forma equivocada es las manos cerradas, el enojo. Entonces, ese básicamente es el desafío de Job, o este discurso de enojo, ¿cierto? Que, que terminan en el capítulo 31, versículo 40, donde el hermano dice, aquí viene el versículo más bonito de este pasaje, o sea, de este libro. Dice, aquí terminan las palabras de Job. O sea, en el versículo 40, lo voy a leer completo, dice, en el lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Ese pequeño pasaje, esa pequeña porción, el hermano decía que es la frase más hermosa que tiene el libro de Job. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán? Porque a partir de aquí empieza a actuar el Espíritu Santo, porque a partir de aquí empieza a actuar Dios. Nosotros muchas veces, en medio del dolor, en medio del ahogo, reclamamos al Señor, decimos, pero Señor, si yo he hecho esto, Señor, yo estoy trabajando completamente, me entrego completamente en mi trabajo, Señor, dispongo mi tiempo hacia ti, ayudo en la iglesia, me reúno con los hermanos, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué? Y uno empieza a reclamar y a autojustificarse, y uno empieza a tener esa sensación de que uno tiene derecho sobre sí mismo cuando nosotros sabemos que nosotros no somos seres independientes, sino que somos seres dependientes, dependientes de nuestro Señor, de Él y únicamente de Él. Entonces, cuando estamos enojados, de repente hablamos tantas cosas que llega el momento en que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando están enojados, cuando sienten este enojo en su corazón, hablamos, nos desahogamos completamente y cuando terminamos esa palabra, hay un silencio que dura
ese silencio es cuando empieza a actuar Dios. Eliú, como dije en su momento, responde a una comparación con el Espíritu Santo. Y aquí hay algo hermoso. Dice, Eliú, pongámosle la situación, los tres amigos eran ancianos, por así decirlo, o sea, eran personas mayores, con mucha sabiduría, mucho conocimiento, tenían muchas cosas. Y Eliú los acompañaba, y él era un joven. Ustedes saben que en el antiguo tiempo, y bueno, debiese ser hasta el día de hoy, pero sobre todo en la antigüedad, el joven, cuando estaba en presencia de adultos, el joven callaba, ¿ya? Porque no tenía experiencia, porque no tenía mayor conocimiento, en cambio los adultos sí. Entonces, él tenía este respeto. El uno aparece hasta el capítulo 32 y recién le responde y dice, cesaron estos tres valores de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Jebusita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú a Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, y aquí viene el discurso de Eliú, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ya, aquí hay muchas cosas. Dije, el espíritu, Eliú representa al Espíritu Santo, ¿ya? Eso es algo que espiritualmente es. Pero como dije en un principio, hay dos formas de interpretar este libro. Una de la forma textual, ¿cierto? Y otra de la forma espiritual. La forma espiritual tiene que ver con que Eliú representa al Espíritu Santo y es el hombre nuevo. Es el hombre que está naciendo en nosotros. Y por otra parte, en la forma textual habla de algo muy claro. El respeto que uno le tiene a las situaciones, por ejemplo, en una reunión, de uno callar y a las personas o a los hermanos que están conversando, escucharlos. Pero eso no quiere decir que un joven no pueda alzar la voz en medio de una reunión. Eso no quiere decir que un joven quizás no tenga la razón. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que extraer todo lo que tiene que ver con nuestra carnalidad y tenemos que ver que la participación del Señor está en medio de nosotros. Por tanto, la palabra de un joven puede ser la palabra del Señor mismo, hablando a través de ese joven, como puede que utilice a otro hermano. En este caso debiese haber sido los tres hermanos, a estos tres amigos, ¿cierto? Que tenían un conocimiento, una sabiduría mayor, pero no fue así. Y fue el joven el que puso en su lugar a Job. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 33 dice, el versículo 2, he aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí, y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga
que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que lo halló redención. Bueno, aquí podemos, yo no sé si ustedes lo podrán apreciar, pero la sabiduría y la distinción de las palabras de Eliú conforme a los amigos de Job es muy notoria, es muy grande. La forma en la cual él responde a todas las palabras de Job es algo que lo deja sin habla, sin poder responder claramente. Es más, en el versículo 31 dice, escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Además, Eliú dijo, capítulo 34, oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos. Porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho, yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Esa era la situación de Job. Entonces, bueno, ese es unos pasajes en los cual mostraba la sabiduría de Liu y cómo él iba en esta representación del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero por tema de tiempo voy avanzando y ya digo, si el Señor permite, voy a ir estudiando cada uno de estos discursos, ¿cierto? Y las palabras de Job y las respuestas en su futuro, pero a grandes rasgos quiero ver el libro general de Job. Vimos el discurso, ¿cierto? Vimos las palabras de los amigos que en vez de aliento eran desaliento, ¿cierto? De juicio. Vimos que Job, en vez de rendirse y buscar al Señor, eh, convierte todo lo contrario, es decir, la prueba lo sobrepasa básicamente, y no porque él no sea capaz de aguantar, porque él aguantó un montón de enfermedades, aguantó un montón de cosas, pero él culpa a Dios de estas desgracias. Y recordemos que en su momento no fue Dios el que puso su mano sobre Job, sino que fue Satanás, ¿cierto? Y él piensa todo lo contrario, sino que piensa que Dios fue el que permitió que pasara todo esto y que fue Dios el mismo el que está causando toda esta situación. Y él empieza a hacer toda la otra situación, se va al bando contrario, por así decirlo. Luego llega el discurso de Eliú, donde lo pone en su lugar, y luego podemos ver el discurso de Dios en el versículo 38 en adelante, y aquí viene este torbellino, que podemos ver que va en ascenso, que dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo, y aquí empieza una serie de preguntas, que es para cualquiera de nosotros, que imagínense si Dios nos hiciera esta pregunta, en esta situación, que dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Es decir, para más remate el Señor le dice, perfecto, ¿quién es este? ¿Eres tú? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Es una situación en la cual Dios se pone frente a Job. Yo he dicho que muchas veces tenemos que ponernos en la situación en la cual está pasando este hermano, Job en este caso. ¿Cuál sería la situación actual de nosotros en nuestra vida si Dios estuviera esta conversación con nosotros? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundados sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidas de ella los impíos? Estas palabras, estas preguntas, a cualquiera de nosotros, hermanos, aunque no tuviésemos esta situación, la misma situación de Job, aunque no tuviésemos y que no estamos en esa misma situación, debe impactarnos. Porque muchas veces nos creemos con conocimiento, nos creemos capaces y muchas veces nuestro conocimiento y nuestra inteligencia nos hace creer que somos superiores a los demás en cualquier ámbito, en cualquier situación, en nuestros estudios, en nuestros trabajos,
en nuestra vida como cristiano, como tal, cuando llega una persona que es nueva, que no conoce, y uno le dice, pero ¿cómo no conoces esto? ¿O cómo no sabes qué es? No podemos permitirnos eso. Dios mismo podría preguntarnos todas estas cosas a nosotros. Si tú eres inteligente, dime cuándo comenzó el mundo, cuándo comencé yo a crear las cosas. ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas, cierto, en el firmamento estaban y yo estaba creando toda la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y así comienza una serie de preguntas, básicamente dos capítulos que empieza. En el 39 sigue y dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Podemos ver que comienza con algo que quizás nadie, ni los científicos actualmente, pueden ponerse de acuerdo de cómo comenzó todo, y luego comienza con cosas naturales, ¿cierto? Con la naturaleza misma, con animales, de dónde estabas tú, cuándo, sabes si esto es así o no. Y empieza con esta situación. Y luego, esto dura hasta el capítulo 41, ¿cierto? Y empieza la manifestación y el poder de Dios. Y recordemos, todo esto viene a causa de que Job se cayó, ¿cierto? Hubo en ese pasaje, ¿cierto? En el cual dije que en el versículo 40 dice, Job guardó sus palabras, Job se cayó. A partir de ese momento suceden todas estas cosas. El libro empieza a responder, viene una serie de circunstancias, ¿cierto? Que también pasa por Job, y luego toma el mando Dios, y Dios le habla a través de este torbellino, y no son uno, sino que son dos. Pero ahí también hay otro detalle, pero para ir cerrando, esto viene el discurso de Dios hasta el capítulo 41, versículo 34, y el último dice, voy a leer los últimos tres versículos, dice, en pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es escano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho extento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Y luego de esto viene el cambio en Job, ¿ya? Dice, respondió Job a Jehová y dijo, después de toda esta circunstancia, yo no sé qué hubiera dicho ante esta situación, yo no sé qué hubiera dicho ante todas estas palabras de Dios ante mí, pero dice lo siguiente, yo conozco, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este capítulo 42, del versículo 1 al 6, es algo muy hermoso, trae muchas cosas y que podrían ser aplicadas en nuestra propia vida. El versículo 5 dice, de oídas te había oído. Muchas veces, y sobre todo en la iglesia, aquellos que son hijos de padres cristianos que van creciendo en la iglesia, tienen este conocimiento de Dios porque crecen en una familia cristiana, crecen en la iglesia y conocen a Dios. Pero una cosa, y sobre todo en nuestra vida, una cosa es conocer a Dios, ¿cierto? Y otra cosa es vivirlo personalmente, vivir esa experiencia con Dios. Y es algo que los hermanos dicen que todos tenemos que en algún momento vivir de forma personal. Tenemos que vivir esa relación con Dios, sentirlo con nosotros mismos. De oída te había oído. Puedes pasar en esas situaciones nosotros. De oída podríamos haber oído al Señor, ¿cierto? Podríamos haber conocido al Señor de oídas. Mas ahora mis ojos te ven. Después de todas las cosas que sucedieron, ahora Job reconoce, dice, de oídas te había escuchado, o sea, de oídas te reconocí, te escuché alguna vez, cumplí lo que tú me dijiste, hacía lo que te agradaba, ¿cierto? Pero nunca había tenido esta relación de frente con el Señor y con Dios, y ahora la tiene, ¿cierto? Tuvo esta experiencia que quizás no era muy grata en su momento estar en esa situación, pero la tuvo. Y en el versículo 6, como lo decía al principio, por tanto me aborrezco. Aborrecer tiene que ver con algo de la imagen, ¿ya? Aborrecer tiene que ver algo con algo físico, algo tangible, algo que yo puedo ver. Y en este caso dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Habla de su imagen propia. Este era el propósito de Dios con todas las cosas que había pasado a Job.
No era el sufrimiento, no era el mostrar que Dios era misericordioso, que era bondadoso. Nosotros sabemos eso de nuestro Dios. Entonces no hay necesidad de hacer pasar a un hermano por toda esta circunstancia simplemente para mostrar que Dios era misericordioso. No había necesidad de ello. Pero entonces, ¿cuál era el trasfondo? Era cambiar el corazón de Job, era transformar esa imagen que él tenía, de que él era por causa de él, ¿cierto? Merecedor de todas las cosas que tenía, sino que era por obra de Dios, aquel que era conocedor, aquel que él no conocía personalmente, que sino que lo había escuchado por ahí, pero que ahora lo conoce y reconoce eso. Por tanto, él se aborrece en su propia imagen y destruye esa propia imagen para poder formar la imagen de Dios en él. Y no sé si a ustedes les suena eso, pero nosotros sabemos que nosotros somos criaturas nuevas, o nuevas criaturas, ¿cierto? Sabemos que cuando conocimos al Señor, empezamos a cambiar nuestra vida. Sabemos que cuando conocimos al Señor empezamos de dejar de hacer muchas otras cosas o tratamos de agradar a Dios. Una de las formas de agradar a Dios es con nuestra fe. Pero ese hombre nuevo que se empieza a formar en nosotros tiene que ir paso a paso formándose. Y eso lo va haciendo el Espíritu Santo. Y también por medio de nosotros, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras circunstancias y obedeciendo la voz del Señor. Luego viene Jehová, bueno, empieza a reclamar, o mejor dicho, a reprender a los amigos de Job, ¿cierto? Empieza a decirle, mira, ustedes no, básicamente se mandaron la escoba y ustedes mismos van a recompensar a Job, ¿cierto? Y van a multiplicar. Y finalmente Job termina siendo muy bendecido con las bendiciones que él tenía multiplicadas por aún más y termina en esta faceta que dice en el versículo 16 al 17, dice, y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Murió Job viejo y lleno de días. Díganme ustedes, después de toda la circunstancia que va, aparecen dos cosas maravillosas. Una, Job reconoce que él no es lo que es por causa de él, no es por lo que él hizo, sino que es por gracia del Señor, de lo que él recibió. Dios, al ver que Job reconoce esto, le multiplica sus ganancias, le multiplica todo lo que él tenía, sus bendiciones, todo, el oro, los animales, todo. Eh, Volvió a tener hijos, y no solamente tuvo hijos, sino que tuvo nietos y bisnietos, dice, hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cuántos de nosotros, bueno, yo en mi caso todavía no vivo esa experiencia, pero cuántos de hermanos acá presentes son abuelos? Y estoy seguro que quisieran ver aún más allá de lo que están haciendo, de ver a los bisnietos crecer, ¿cierto? Lleno de vida, lleno de gozo, viendo cómo van sucediendo estas circunstancias. Entonces, ¿por qué quería tomar este tema? Básicamente, no entré en profundidad por cosa de tiempo, pero son cosas, dimos los tres discursos de la serie que van desde el capítulo 3 hasta el capítulo 28, luego viene el discurso de Job, ¿cierto? De desafío de Job del 29 al 31, el discurso de Eliú que va del 32 al 37, el discurso de Dios que va del 38 al 41 y finalmente el hombre nuevo que va del 42 del 1 al 17. ¿Por qué quería traer esto? ¿Por qué quería hablarlo? ¿Por qué, si ya lo había compartido una vez, quería volver a tocarlo? Porque estamos enfrentando lo que muchos hermanos llaman los tiempos finales. Se vienen pruebas difíciles, se vienen dificultades, se vienen desafíos para todos nosotros. No solamente en nuestra vida como hombres, sino que en nuestra fe como cristianos. Eh, las noticias no paran de decir, ¿cierto?, del tema del coronavirus, que aparece una vacuna, que de repente aparece una cepa, que de repente aparece otra cepa, que vienen otros virus, que esto otro, que se había descubierto otro virus en Japón, y empiezan esta situación, estas pandemias a crecer y a crecer. Y muchos hermanos, y yo lo sé, pueden quizás estar pasando por angustia, sobre todo los hermanos mayores, este temor de no poder salir, de no poder abrazarnos entre nosotros mismos. Nuestra fe puede estar quizás en pruebas de no poder estar juntos, de abrazarnos, de compartir el pan, algo, la mesa, algo tan importante para nosotros, de no poder compartirla o no poder vivirla como iglesia. Y puede que todas estas situaciones pasen a una prueba en nuestro corazón. Y quería poner a Job como principal, en este caso,
porque no solamente toca el área terrenal, no solamente pasa por enfermedades, angustias, tristezas, muerte de sus seres queridos, enfermedades propias, insulto de las personas que lo rodeaban, ¿cierto? A los cuales él ayudó, y ahora los mismos que le ayudó en su momento, ellos mismos se están burlando de él, ¿cierto? ¿Por qué quería ponerlo a él por todas estas circunstancias? Porque a pesar de todas estas cosas, a pesar de todo lo que podamos vivir, hermano amado, a pesar de absolutamente cualquier situación crítica que podamos estar pasando en nuestra vida, ya sea terrenal y nuestra vida cristiana, que no debiese ser una separación, debiese ser solamente una, ¿cierto? No es algo que yo diga, voy a ser cristiano solamente en la iglesia, pero en mi trabajo de lunes a viernes no voy a ser cristiano, porque nadie me está viendo. No debiese ser así. Nuestra vida como cristianos debiese ser constante, en todo momento, en todo lugar, de dar pie. Aunque la gente se burle de nosotros, se enoje de nosotros. Doy un testimonio cortito, por ejemplo, de una persona que nosotros el otro día estábamos trabajando y estaba apurada esa persona que venía a entregar un material. Y dijo, necesito que me atiendan rápido porque me tengo que ir. Y dije, no puedo porque estoy atendiendo a otra persona. Entonces, esta persona insultó a esto otro hermano. Y yo le dije, con insultos no. Y esa persona se enojó contra mí. Yo podría haberme quedado callado, yo podría haberme hecho oídos sordos y que se arreglaran con él, ¿cierto? Que se arreglaran entre ellos dos y no meterme. Pero el Señor me mostró algo que es interceder cuando las cosas se van a salir de control. Y en ese momento, aunque sea muy cortito, yo estoy dando un testimonio que quizá uno puede decir, hermano, pero si es una cosa tan chica. Pero bueno, es algo que tienes. Y es algo que a mí el Señor me mostró y me dijo, mira, tú tienes que ser así. Y esas cosas tan pequeñas, esos detalles tan pequeños, pueden evitar muchas cosas. Entonces, en nuestra vida, como cristianos en este tiempo, en las dificultades, quería mostrar a Job, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de que él pasó por todo lo que pasó, se enojó, habló en contra de Dios y manifestó muchas cosas contrarias a Dios, Dios no lo dejó. Dios no lo dejó. Y como dice en su palabra en el Nuevo Testamento, el que comenzó la buena obra en mí la terminará. Él la concluirá. Aunque pasemos por enfermedades, aunque el mundo esté pasando por enfermedades, y esas enfermedades llegasen a tocarnos o no, no debemos dudar de que aquel que comenzó la buena obra en nuestra vida la va a terminar. No debemos dudar de eso. Y al final de los días de Job, al final de cuentas, terminó siendo bendecido. Y más allá, como dije, de lo terrenal o lo espiritual, Dios mostró su fidelidad. Dios no abandonó a Job. Podría haberlo hecho, podría haber dicho, mira, tú dijiste todas estas cosas y aún así te hice preguntas y tú no fuiste capaz de responderme. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job y que agradó a Dios? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que espero que cada uno de nosotros pueda ver al Señor. Que no sea algo de los demás hermanos que me aliente solamente a mí, sino que yo mismo tener esa experiencia con el Señor, de tener ese vivir con el Señor de forma personal, que es algo muy hermoso, que yo he vivido en lo personal una sola vez de sentir al Señor mismo alrededor mío, que es algo tan hermoso de saber que el Señor está en medio de nosotros, que realmente es así, que no es una frase que nosotros decimos domingo tras domingo, que decimos, el Señor está con nosotros, amén, sino que es algo que sentimos realmente, un fuego que arde en nosotros, que sabemos que el Señor está ahí, que podemos tener nuestros ojos cerrados en medio de la oración, sentir esta presencia que el Señor está y de tener tantas ganas de abrir los ojos para poder ver que Él está ahí y sentir que Él está ahí y abrirlos y esa presencia no está, pero sabemos que Él estuvo ahí, que Él está ahí en medio de nosotros, a pesar de las pruebas y dificultades. Así que eso era lo que quería tocar. Que queden con esto, con las penurias que pasó Job en la forma de la tierra, ¿cierto? Pero a su vez, la forma espiritual de lo cual el Señor toca en nuestro corazón. Que además de todo, lo hizo en forma poética.
Y lo más lindo de todo esto es que el Señor nos ve como un poema, a nosotros mismos. Somos nosotros un poema del Señor que está escribiendo con su propio puño en nuestra vida. Que cada segundo que pasa, que cada día que pasa, Él va escribiendo en nosotros, en nuestra vida, a través de su Hijo Jesucristo que se está formando en nosotros. Así como en el caso de Job, Eliú representaba, ¿cierto?, al Espíritu Santo, va transformando nuestras vidas. Y aquí dejo una pregunta abierta y si se da más adelante lo iré haciendo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo cambia en la vida de uno? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a cambiar en la vida de la hermana Nadia? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a estar cambiando en el hermano Hugo? ¿Qué es lo que está cambiando en el hermano Fernando, en la hermana Jimena, el hermano Humberto, en la hermana Ide? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está cambiando en nosotros? Porque algo tiene que cambiar, pero ¿qué es lo que está cambiando en nosotros? Pues bueno, hay 3 esferas. Y esas 3 esferas, si Dios lo permite, lo vamos a ver más adelante. Así que eso, hermano Hugo, lo dejo ahí. Oremos al Señor también antes de culminar, de dar paso a los avisos, a las oraciones y a los saludos. Padre amado, te damos gracias por esta instancia. Te damos gracias por cada uno de los hermanos presentes, por tu palabra misma, por tu siervo Job que estuvo presente en esas situaciones, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, que mandaste a tu Hijo, Señor, en aquella cruz, Señor, que murió por nosotros, que Él mismo dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, tiempos oscuros, Señor, que muchas veces se ha normalizado toda esta situación, Señor, y ha ido en aumento. Te pido, Señor, que guardes nuestros corazones, que guardes los corazones de los hermanos, que no permitas que el miedo sobreabunde en nuestros corazones, sino que sea todo lo contrario. Que todo hermano que esté pasando por alguna prueba de dificultad, Señor, de inseguridad, de que su fe esté siendo probada, Señor, que seas tú enseñándole y mostrándole como fuiste con Job, que tú estás con él, que tú eres soberano de todo, Señor, que tú fuiste el que creó la tierra, que fuiste el que creó al hombre, que fuiste el que creó el universo, Señor, y que tú estás con nosotros y que no hay ningún problema que tú no puedas resolver en nuestra vida. Te pido que fortalezcas nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo siga cambiando y formando a tu Hijo Jesucristo en nuestra vida, a cada momento, cada instante, Señor. Que no hagamos distinción, Señor, entre nuestra vida cristiana, con nuestra vida laboral, con nuestra vida de amistades, Señor, sino que sea nuestra vida completa y dedicada a ti, Señor, nuestra vida como cristianos, como tal, que nos permita desarrollarnos en cada área de nuestra vida como cristianos, como tus hijos, como tus siervos, como tus amigos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas tener esta comunión contigo, este cara a cara, Señor, contigo, de poder conocerte, de poder escuchar tu voz, Señor, de que no sean simplemente palabras de otros, sino que nos permitas tener esta vivencia contigo, Señor. Que en medio de la noche, Señor, cuando estamos dormidos y tú nos hablas a través de los sueños, Señor, seamos capaces de escucharte, Señor, seamos capaces de comprender lo que tú estás diciendo, de que no digamos en nuestras palabras vanas, Señor, el Señor no me responde, el Señor no me escucha, que acudo a Él, me presento a Él y Él no me responde, que tú no nos respondes, sino que sea todo lo contrario, sabiendo que tú estás ahí intercediendo a cada momento por nosotros. Que a través de estos sueños, Señor, que a través de nuestras vivencias, que a través de los hermanos, Señor, podamos presenciarte a ti cada vez más. Que tu Espíritu, Señor, more en nosotros, que siga creciendo en nosotros, que siga derrumbando, Señor, todas estas cosas, estas paredes que no nos dejan acercarnos a ti y que seas tú gobernando. Que el miedo que está infundando constantemente, que este temor que está constantemente en el aire, Señor, no sea mayor, ni siquiera por un poco que supere a nuestra fe en ti. Tú eres grande, poderoso, fiel y prometiste estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Señor, te pido por todos aquellos que estén pasando necesidad, Señor, te doy gracias por todos nuestros hermanos que día a día nos alientan a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno. Y si bien es cierto, tengo muchas cosas en mi corazón por las cuales quiero pedirte, Señor, hoy en particular quiero pedirte que aumentes mi fe, Señor, que seas tú
tomando la rienda de mi vida, Señor. Que todas las cosas que tengo en mi corazón, mis anhelos, Señor, de sanidad para mi familia, de sanidad para todos aquellos hermanos que estén pasando por alguna angustia, Señor, seas tú gobernándolas con nuestra fe. Que nuestra fe sea de forma que te agrade, Señor, que sea firme y no titubeante. No nos permitas jamás, Señor, caer en enojo ni en represión contra ti, porque sabemos y hemos escuchado y hemos vivido que tú eres fiel, fidedigno, que estarás con nosotros, Señor. Y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquel que ya no nos llamó siervos, sino que amigos. Permítenos tener esa relación y esa confianza con ti, Señor. Y guárdanos de todo mal, Señor. Guarda nuestra iglesia, Señor. Guarda nuestros corazones en estos tiempos de angustia. En tu nombre, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén.